Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ahora sí que sí, 27... No, ¿27? Sí, 27 de noviembre. Se nos acaba el mes de noviembre. Y bueno, pues ya sabéis que los miércoles lo que estamos haciendo es acaparar todo ese armamento, recogerlo en nuestro arsenal, aprender a utilizarlo, conocerlo para después poder utilizarlo en el emprendimiento de guerrilla, poder utilizarlo para, bueno, pues competir por los clientes con esas grandes organizaciones con recursos ilimitados. Y como sabéis, estamos repasando marketing digital, todas esas herramientas y bueno, pues fundamentales. En este caso, ahora mismo estamos con el podcast, precisamente con esto mismo que estás escuchando o viendo, porque esto es un video podcast. Y voy a aprovechar para darte un anuncio, y es que a principios del mes de diciembre sale a la venta un libro doble sobre precisamente este armamento que los emprendedores, los empresarios, cualquiera que quiera dedicarse a esto tiene que conocer, tiene que saber aplicar, tiene que saber optimizar y le darán los mejores resultados. Entre ellos, por supuesto, está este tema que estamos hablando ahora del podcast. Es un libro doble, 2 guiaburros que salen a la vez y que, bueno, pues ya te iré anunciando, ya te iré diciendo, pero vamos, en unos días sale y por cierto, que lo puedes ya reservar, lo puedes comprar ya antes de que salga y, bueno, pues tiene algún regalito incorporado por comprarlo antes de que esté disponible al público. Y luego, pues a partir del día 1 ya se te envían esos 2 libros a la dirección que hayas dejado para la compra. Bueno, pues son 2 libros sobre esto precisamente, sobre todo el armamento que un guerrillero del emprendimiento pues tiene que atesorar. Pero hoy nos vamos a ir con ese plan de acción para poner en marcha un podcast que, bueno, pues es realmente importante. Primero tenemos que hacer una investigación, tenemos que hacer una planificación, y es que hay que definir el tema principal y la audiencia de ese podcast. Habría que investigar otros podcasts en el mismo nicho, pues para identificar oportunidades y para poder diferenciarse. Y por último, pues publicar una lista de temas y episodios iniciales. También tenemos que preparar el equipo. Tenemos que adquirir un micrófono, unos auriculares de calidad, descargar un software de grabación, edición de audio o de vídeo, si va a ser un video podcast. Tienes, por ejemplo, Audacity, Adobe Audition. Bueno, yo, por ejemplo, uso el OBS Stream. Bueno, pues tú puedes utilizar cualquiera de esos que bueno, pues te sirvan para ponerte en marcha y iniciar ese podcast. También, muy importante, el tema de generar esas grabaciones y luego algún tipo de edición. Aquí también tienes que tomar una decisión. Yo, por ejemplo, este podcast no lo edito, es una especie de falso directo que se graba y se emite, pero es en directo, no hay paradas, porque, bueno, considero que eso también le da frescura al podcast. Lo primero que tendremos que hacer es grabar el primer episodio. Muy importante, un ambiente silencioso, tranquilo. Deberemos editar el audio para mejorar la calidad, eliminar ruidos o pausas innecesarias. Bueno, como te digo, esto es una opción, o otra opción, si ya más o menos te vas manejando, es hacerlo en un falso directo, queda más natural. Después tenemos la publicación y la distribución, y es que subir el episodio a una plataforma de hospedaje de podcast es fundamental.
Después tenemos que configurar esa distribución en diferentes plataformas. Queremos que esté en Spotify, queremos que esté en Apple Podcast, queremos que esté, bueno, en Google Podcast ya complicado porque ya no lo tienen así en marcha, pero por ejemplo en Amazon Music. Bueno, pues en todos estos sitios, en iVoox, es importante que esté accesible tu podcast, pues para poder llegar a personas que utilizan esa plataforma. Es verdad que ahora ya pues se utilizan cualquier plataforma, todo el mundo tiene más de una, pero sí que es verdad que tú tienes una plataforma favorita y si hoy el podcast está en esa plataforma, pues mucho más fácil para conseguir que ese oyente pues quede, o video oyente quede fidelizado en esa plataforma. Después, claro, tenemos que generar esa promoción y ese engagement. Hay que promocionar el podcast, lo tenemos que hacer en redes sociales, correos electrónicos, sitios web. Hay que conseguir llegar a la máxima audiencia posible. También tenemos que fomentar esa interacción con los oyentes a través de comentarios, de encuestas. También lo podemos hacer con episodios, por ejemplo, de preguntas y respuestas. Suelen funcionar muy bien. Vamos con las ventajas e inconvenientes del tema del podcasting, que como todo, pues tiene sus ventajas muchas y también tiene inconvenientes. La ventaja, cercanía con la audiencia, es igual que la radio, al final estás susurrando, le estás hablando al oído a tu audiencia y eso siempre es positivo. Bueno, pues esa cercanía con la audiencia nos va a permitir conectar de forma personal con esos oyentes o con esos video oyentes. También flexibilidad en el consumo, y es que los podcasts se pueden escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, lo que facilita su consumo. Yo, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, yo escucho muchos podcasts y los escucho fundamentalmente cuando voy y vuelvo del trabajo, que voy andando, tengo unos 15 minutos y ahí escucho podcast. Pero también cuando voy a entrenar al gimnasio, más o menos 45 minutos, que estoy continuamente o escuchando podcasts, diferentes podcasts que sigo habitualmente. Y si no tengo ninguno, porque ya me he consumido todos los capítulos que tenía pendientes, pues siempre tengo un audiolibro de referencia en el que voy avanzando. Crecimiento orgánico. Bueno, pues claro, al estar en plataformas de streaming, los podcasts tienen una gran capacidad de difusión sin costes adicionales. También hemos de decir que tiene un coste de producción muy bajo. Los equipos no son excesivamente caros o no hacen falta. Y es posible producir un podcast de calidad buena sin grandes costes. Esas son las ventajas, que seguro que tú ya las has identificado en esto del podcasting. Pero claro, ¿cuáles son los inconvenientes que tenemos que tener en cuenta como inconvenientes en este sistema? Bueno, pues principalmente que esto ya no es un océano azul, esto ya hay competencia. Y cada vez más competencia. Es que se ha popularizado el formato y se ha generado muchísimos podcasts, lo que pues complica más la visibilidad. También hay que tener un compromiso firme con el tiempo, hay que mantener el podcast y eso requiere tiempo para grabar, para editar, para promocionar, para todo lo que conlleva un podcast. También tenemos una medición del ROI complicada. Bueno, medir ese retorno de inversión en términos de venta directa pues puede ser complicado en el podcasting o no. Podemos utilizar códigos de promoción, podemos utilizar URLs específicas para ese canal. Bueno, pero sí que es verdad que en el fondo toda esa ese branding, ¿no?, que estamos creando en torno a nuestra persona, o sí, en torno a nuestra marca personal, pues luego es muy difícil poder valorarlo para otro tipo de acciones comerciales, de negocios, bueno. Vamos a ir con las herramientas útiles para el podcasting. Vamos a empezar con la primera, que es Anchor, que ya no existe, que ahora la tiene, bueno, sí existe, la tiene Spotify y la tiene ya integrada en sus sistemas. Es gratuita y bueno, pues te facilita esa creación, edición, distribución de los podcasts. Ahora, como te digo, está a través de Spotify. Audacity. Bueno, este es un software, es el software de edición de audio que permite mejorar la calidad de los sonidos y que utilizan pues muchísimos estudios profesionales pues para sus audiolibros, para sus músicas. O sea que Audacity es un software muy, muy interesante de conocer y de utilizar. También tenemos Buzzsprout, bueno, es un servicio de hospedaje que ayuda a gestionar y distribuir el podcast en diferentes plataformas, una manera de hacerlo centralizadamente. Zencastr, herramienta para grabar entrevistas a distancia con una buena calidad de audio.
pero ahí estaríamos hablando, pues eso, de una herramienta que se utiliza cuando tu formato del podcast pues incluye entrevistas. No vamos a hablar de los diferentes formatos que hay en un podcast, porque se va un poco de lo que estamos hablando aquí, pero sí que es importante que conozcas los diferentes tipos. Este que estoy haciendo yo aquí, que es un monólogo contigo, que te voy contando temas, pues es un tipo, pero luego también he hecho entrevistas. Tienes un tipo entrevista, tienes un tipo tertulia, bueno, hay muchos tipos de podcast y bueno, pues en función de tus habilidades y en función de tus intereses para ese podcast, pues puedes elegir unas u otras y cada una pues tiene sus ventajas, sus inconvenientes, sus facilidades y sus dificultades. Así que muy importante valorar todo esto a la hora de elegir el tipo de podcast que vamos a poner en marcha. Vamos a ir con nuestro sponsor y luego seguiremos con alguna anécdota, curiosidad de los podcasts. Y bueno, pues daremos ya por concluido este armamento imprescindible para llevarlo a nuestro arsenal, para aprender, para utilizarlo, bueno, pues para que en el momento adecuado, en la batalla adecuada, pues lo saquemos, lo trabajemos y nos permita ganar posición frente, como digo siempre, a esas grandes empresas con recursos ilimitados. Y sinceramente el podcast ha demostrado ser una buena herramienta para los guerrilleros del emprendimiento. Así que, oye, cuanto antes te pones en marcha. Vamos entonces directamente con nuestro sponsor, que hoy pues vamos a hacer que sea esa venta online, porque, bueno, aparte de que tú tengas todo ese arsenal de armamento que puedes utilizar, es muy importante la estrategia y dentro de la estrategia las estructuras tácticas para utilizar ese armamento y en principio ahí vamos a tener todas esas estructuras de la venta online. En este libro te contamos lo que son los funnels de venta, los funnels de fidelización, el lead nurturing, lead magnet, bueno, pues todas esas cosas que tienes que hacer para acompañar a tus posibles clientes en su camino de compra y ayudarles a que se conviertan en clientes y después incluso que se conviertan en, te diría casi socios, en afiliados de nuestro producto o en prescriptores, que ya eso es un paso muy importante. Así que vamos con el guía burros Venta Online, que, bueno, pues te va a hablar de todas esas cosas de una manera muy sencilla y directas al grano. Así que guía burros Venta Online. Ahora enseguida volvemos. ¿Te gustaría utilizar las herramientas que ofrece el mundo online para llegar a más gente, vender más o conseguir aumentar la rentabilidad de tu negocio? La transformación digital es un proceso, un viaje, y como toda ruta que emprendemos requiere de un punto de partida, un lugar por donde empezar a recorrer etapas. Ese lugar es el Guía Burros Venta Online de Borja Pascual. De manera sencilla te irá guiando por todo el proceso de cambio de mentalidad, las nuevas oportunidades y amenazas, los nuevos sistemas, de los datos y sus mediciones. En definitiva, te indicará el punto de partida y las primeras etapas de un viaje que revolucionará tu manera de afrontar el negocio. El mundo digital ha llegado para quedarse. Lo estás experimentando ya desde hace mucho tiempo como consumidor y ha llegado el momento de empezar este camino como emprendedor, como profesional. El Guía Burros Venta Online es una guía muy práctica para empezar a desarrollar tu conocimiento, herramientas y sistemas para hacer posible la transformación digital de tu mentalidad, proyecto o negocio. Este Guía Burros Venta Online está disponible en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Venta Online. Aquí lo tenéis. Un guía burros, 144 páginas, directo al grano para que puedas adquirir el máximo conocimiento posible. Menos de 10 euros, 9,95. Principales librerías, principales plataformas online y en borjapascual.org. ¿Y por qué borjapascual.org? Bueno, primero porque es nuestro e-commerce. Estamos aquí hablando del podcasting. Bueno, pues esta es una manera de monetizar este podcasting con la venta de nuestros propios productos. Así que, bueno, pues aquí tenéis esta venta online que en borjapascual.org no solo vas a encontrar este libro, sino vas a encontrar muchos otros libros en los diferentes ámbitos del emprendimiento, desde, bueno, pues historias de emprendimiento con las píldoras, hasta aprendimiento, cómo aprender a emprender, financiación, autónomos, SLs,
o, bueno, pues los diferentes armamentos que vamos a encontrar en la venta online. Como te decía al principio de este podcast, vamos a sacar ahora un libro doble sobre todos estos armamentos imprescindibles para el guerrillero del emprendimiento. Y Ventas Online, que lo que nos habla es de las tácticas que se utilizan para conseguir llegar a esos posibles clientes. Bueno, pues tú entras en borjapascual.org y encontrarás más ofertas formativas y bueno, pues si al final pues te decides por otra, como pueda ser por ejemplo esta, o bueno, una que tiene mucho que ver, a ver por dónde la tengo, neuromarketing, que se utiliza muchísimo en la venta online, bueno, y en todas las ventas, el neuromarketing, bueno, pues estos 2 libros te los llevas, no pagas gastos de envío. Que al final eliges 3 libros, te regalamos un cuarto libro. Que eliges 4 libros, te regalamos un curso valorado en 69 euros. Esos son los paquetitos que te hacemos dentro de borjapascual.org. Pero te recuerdo que Venta Online es un guía Urus que está disponible en las principales librerías, plataformas online y, por supuesto, en borjapascual.org. ¿Qué vas a encontrar en este libro? Rápidamente, para que veas que va directo al grano, que es todo importante de conocer. Vamos a hablar de qué es la transformación digital, vamos a aterrizarlo en la digitalización para autónomos y pymes, y ya nos metemos en la venta online, que es esa digitalización del proceso comercial. Y ahí hablamos de embudos de captación de clientes, la captación online, la consideración, la decisión de compra. Y luego entramos en otros embudos que son más o menos conocidos o menos utilizados, que son los embudos de fidelización de clientes, que buscamos esa repetición de la compra y esa fanatización que llamo yo, ¿no? La TPA. Que bueno, pues pasa por esa parte de testimonio, prescripción y afiliación. Y por último, pues una conclusión para que entiendas cómo tenemos que aplicar esto en el día a día. Ya sabes, venta online, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y vamos, que nos quedamos sin tiempo. Vamos a hablar de algunas anécdotas de esto del podcasting. Y es que el podcasting que salió al mundo por error es una de las anécdotas. Este es uno de los episodios de Serial, el famoso podcast de investigación, que fue publicado accidentalmente antes de tiempo, lo que generó pues un gran revuelo entre los fans que esperaban ansiosos el desenlace de la historia. También podemos hablar de la adquisición multimillonaria de Spotify, y es que en 2020 Spotify invirtió más de 100 millones de dólares para obtener los derechos exclusivos de The Joe Rogan Experience, consolidando el podcast pues como un gran negocio en esto de la industria digital. También podemos hablar de esos emprendedores que se hicieron famosos gracias al podcast. Tenemos a Tim Ferriss, tenemos a Lewis Howes, que bueno, pues son ejemplos de esos emprendedores que pues construyeron sus comunidades masivas en torno al producto, al sistema, al canal del podcasting, convirtiéndose, pues eso, en un buen ejemplo de cómo construir una marca personal y monetizar esos conocimientos. Bueno, pues hasta aquí vamos a hablar del podcasting. Vamos con un pequeño resumen o conclusión de este podcasting, la voz del guerrillero en el campo de batalla digital. Y es que el podcasting, como hemos visto, es una herramienta poderosa, es una herramienta accesible que permite a los emprendedores, a los guerrilleros digitales, pues ampliar su voz y conectar de manera auténtica con sus audiencias. Primero, bajos costes de producción, alcance global. El podcasting tenía los ingredientes y así ha sido, pues se ha convertido en un medio ideal para transmitir conocimientos, fortalecer esa marca personal y, bueno, pues fomentar también esa lealtad del público, de la audiencia, de nuestra comunidad. A mí me parece una herramienta fundamental para crear comunidad. Me parece, bueno, pues que como todo tiene su propio lenguaje, hay que practicar, hay que... No digo solo practicar, ponerte delante de una cámara, que eso se te puede dar bien, sino que hay que ir buscando ese tipo de contenido, ese formato que pueda encajar en esa audiencia que te interesa atraer. Y bueno, pues sí, hay mucha más competencia ahora, hay que hacer las cosas mucho mejor, pero un problema, hay que ponerse. Lo que sí te recomiendo es que el podcasting es... bueno, el típico armamento que vas a necesitar mucho tiempo para ir consiguiendo, primero, una calidad buena
Y segundo, y no lo digo por los medios técnicos, lo digo porque, bueno, pues hay que conseguir que sea algo interesante y que, bueno, pues el que accede a tu contenido salga satisfecho de lo que ha recibido. Y te va a llevar tiempo. Así que, claro, cuanto antes empieces, esto es como el SEO. Cuanto antes empieces, antes irás generando horas de podcast, irás, bueno, pues convirtiéndote en un podcaster, y irás generando y haciendo crecer tu comunidad de manera importante. Algo que, bueno, en este mundo de la venta online es fundamental. Si tú tienes ya una comunidad fiel, una comunidad que participa, pues tienes la mitad del camino recorrido, porque de ahí a prescribir productos y servicios, o sea, no hay nada. Y bueno, eso además te genera una importante autoridad que luego también sirve pues para prescribir productos en lugar de tener que venderlos. Para mí el podcasting es algo fundamental. Yo es verdad que empecé en el mundo de la radio y, vamos, creo que el podcasting, por sus diferencias con lo que podría ser un medio de comunicación tradicional como la radio, pues tiene, para los que trabajamos en este sector, pues tiene muchas ventajas. Bueno, nos ha ido el tiempo, ya sabéis que aquí somos escrupulosos con el tiempo. Mañana es jueves y mañana hablamos de guerrilleros del emprendimiento, jueves 28 de noviembre. Y ya sabéis que ahí lo que estamos es buscando esas habilidades en las que tenemos que ser fuertes para ser grandes guerrilleros. Hemos estado hablando del liderazgo, que por cierto, eso nos dio un libro, que ahora no lo encuentro por aquí, pero un libro sobre liderazgo. Y ahora estamos trabajando en la negociación, que por supuesto en unos meses pues también tendremos un libro sobre las diferentes técnicas de negociación, pero que ahora puedes directamente ir escuchándolo los jueves. Así que como mañana nos vamos a ver y ya me has dicho que vas a venir, lo estás pensando, pues nada, te voy a decir lo que te digo todos los días, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.